amigas y amigos, ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy, como ustedes pueden ver, nos acompaña José Luis Isasi. Él es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Estado Nueva Esparta, con quien vamos a hablar sobre esta situación que vive el sector, sus problemas, sus aspiraciones y la situación general del servicio en Nueva Esparta. Bienvenido, José Luis. Gracias, Marco. De verdad que debo expresarte en nombre del sector que esta iniciativa permite que la colectividad verdaderamente sepa qué acontece en nuestro sector, que más allá de que solamente seamos identificados en esa etapa de lo que es una tarifa, hasta ahí, porque hasta ahí se circunscribe lo que es para muchos el tema del transporte, pero el transporte es algo, a nuestro modo de ver, más extenso y que quizá si logramos verdaderamente ordenarlo y profundizar en él, quizás empezaríamos a ver cambios en el resto de la sociedad. Yo creo que vamos a comenzar justamente por tratar de establecer una especie de conexión entre el sector transporte y la gente, porque y eso pasa por saber cómo es el negocio del transporte, qué tan beneficioso, qué tan complicado es subirse a una unidad del colectivo o del carrito propuesto y ganarse la vida en ese tipo de trabajo. Mira, yo creo que la actividad del transporte es una pasión, más que un medio de subsistencia. ¿Por qué? Porque somos el único sector en la economía donde en primer lugar se le determina su precio a cobrar. Te estoy hablando en lo que es el transporte público, modalidad minibuses o por puesto, porque en el caso del transporte público taxi, las tarifas prácticamente están liberadas. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un solo producto que es un usuario. Ese es el producto que tú vendes. Un producto sobre el cual tú no le puedes dar justo precio en la medida que varían que hay cambio en la variable económica, que es inflación, determinar algún otro costo. No. Y sobre ese producto que te ocupa, que es un puesto, te tienes que sostener tú durante X cantidad de tiempo con la necesidad, pero sin poder hacer los cambios. Yo como comerciante, yo teniendo 10 productos diferentes en una tienda, a lo mejor digo, bueno, a esta cantidad de productos le voy a bajar el precio y a esta otra cantidad le subo un porcentaje que me permita compensar la diferencia o una ganancia sobre el otro producto. En el caso del transporte no podemos hacerlo, pero tenemos una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que todo lo que depende para prestar ese servicio, el carro, los insumos que necesita el carro, porque la única herramienta es el carro, no es en primer lugar de producción nacional, que te permita decir, bueno, yo puedo estandarizarme con una moneda nacional como es el bolívar. No, sino que al contrario, todo depende de una importación. ¿Y eso qué significa una importación? Que siempre, si en nuestro caso, si en nuestra economía, donde nuestra moneda no tiene poder adquisitivo, sino que lo pierde a diario, esa moneda extranjera te obliga a que tus costos sigan subiendo y tú tengas que tener siempre una sola tarifa estandarizada. Entonces, ese desequilibrio es lo que hace que el transporte se convierta en una pasión, porque aun cuando yo sé que eso no me permite crecer como ser humano o permitirme la calidad de vida que busco cuando trabajo, porque doblego la jornada de trabajo. Cuando la ley orgánica de trabajo me dice que la jornada de trabajo no puede superar las 8 horas diarias, un transportista en promedio se levanta a las 4:30 de la mañana, su autobús está en la parada a las 5 en promedio, y si sacamos cuenta de 5 de la mañana a 5 de la tarde, de manera continua, ¿cuántas horas de trabajo tendríamos? 12. No conforme que sea a las 5 de la tarde, tenemos que extendernos 6, 7, en el extremo 8 de la noche. 5 y 3 son 15 horas. Entonces ya quiere decir que el trabajador, cuando viene realizándose esa actividad, si se dedica a detallar ingreso con trabajo, las cuentas le van a dar en rojo. Ahora, hay una pregunta que te voy a hacer porque es la expresión que hace la gente comúnmente. La popular. Sí, y nosotros procuramos justamente buscar las respuestas a esas interrogantes que se plantea la comunidad. Una de ellas, la más común, es decir, por ejemplo,
Los transportistas dicen que los repuestos están muy caros, que los cauchos no se consiguen, están muy caros, que las baterías están por las nubes, pero ellos no compran batería todos los días, no compran repuestos todos los días, ni compran caucho todos los días. Eso tiene una respuesta lógica. En el transporte, como es un vehículo, es una máquina, esa máquina tiene una vida útil. Esa vida útil tú la tienes que es lo que nosotros no hemos aprendido, porque nuestro talón de Aquiles es que no hemos sido formados ni como empresarios, ni como verdaderos transportistas, que tenemos que conocer cómo sostener la empresa que tengo, porque para mí es una empresa. Es una empresa. Si un vehículo, si un caucho tiene una durabilidad técnica de 50.000 kilómetros y el caucho lo compro yo el 1 de enero a un determinado precio y los 50.000 kilómetros se consumen en el transporte público, en los colectivos, los propuestos, el promedio de acuerdo a la ruta en Nueva Esparta son 400 kilómetros diarios. El promedio, hay rutas que tienen que extender un poquito más por el promedio. Si son 400 kilómetros diarios por un promedio de 28 días, estamos hablando que 2 por 4, 2 por 8, 16, 2 por 2, 4 por 2, 8, estamos hablando de 9.600 kilómetros en promedio mensual. Quiere decir, vamos a redondear 10.000 kilómetros. Si son 10.000 kilómetros, quiere decir que dentro de 5 meses, técnicamente, yo debería estar comprando los cauchos. Pero resulta que en esos 5 meses la variación de ese precio tiende a incrementarse en un porcentaje superior hasta en un 100% del precio con la cuarta rescate. Y yo voy a sostener una misma tarifa. Cuando yo haga la compensación de lo que voy a necesitar para comprar ese caucho, quizás lo que estoy produciendo no me genera eso. Y esa distorsión económica es la que hace que nada más en el transporte no ocurra. Está ocurriendo ahorita en el transporte aéreo, en el transporte acuático, con ferry, con las líneas aéreas. Acabamos de ver un incremento, ayer lo anunciaron, donde un boleto aéreo de Nueva Esparta por la mar a la ciudad de Caracas estaba en 18.000, ya va a llegar a un promedio de 25.000 bolívares. ¿Y cuánto fue el ajuste? El ajuste no fue de un porcentaje, vamos a decir, poco representativo, no, es incidente, y si vamos a Conferri peor. Entonces, si ellos pueden hacer todos esos cálculos, que lo hacen, ¿por qué no hablarle a nuestra colectividad de que el transporte tiene que tener, necesita de esos ajustes para que verdaderamente pueda sostenerse en el tiempo ese servicio? Porque el Estado puede venir, intervenir, eso lo tenemos claro, es una función del Estado, es una prerrogativa, tratar de garantizar los servicios públicos, porque nosotros no determinaron como tal. Pero si tú no generas las condiciones que de acuerdo a la Constitución estás obligado, el Estado está obligado a generar las condiciones para desarrollar las actividades económicas. O sea que al final de cuentas, y entendiendo que eso que pasa con los cauchos pasa con un muñón o con una rolinera, ¿no? Lo único más o menos estable es el precio del combustible en el negocio del transporte. Es importante eso que tocaba decir, el precio del combustible, pero el combustible vamos a tomarlo como el gasoil o la gasolina, pero los derivados de ese combustible prácticamente interdiario están sufriendo cambios. Cuando yo escucho al presidente Maduro que dice que necesitamos fortalecer el precio del barril del petróleo, que es un combustible, ¿verdad? Principal combustible, la premisa que él me da es que él necesita esos ingresos, ¿para qué? Para poder sufragar los costos de nuestra nación. Entonces, de esa misma, haciendo la comparación, ¿qué debo de garantizar yo entonces? Que mi medio de producción, que es la unidad, me garantice esos costos. Claro, claro. Lo que me refiero es que al final de cuentas, toda esta situación viene un poco a caer en la misma situación, es decir, el Estado venezolano no está propiciando las condiciones reales para una prestación de servicio eficiente y adecuada para el transportista y para la gente que lo utiliza. Ha intentado diseñar, o vamos a decir, ha diseñado estrategias, pero parece que quienes las están diseñando tienen otra expectativa, que es la sustitución, más no que se desarrolle la actividad. ¿Por qué te planteo esto? En Venezuela, hoy por hoy, tú vas a cualquiera de estas marcas, y valga la cuña,
llámese Ford, llámese Chevrolet, llámese Encava, que es la unidad del transporte público más buscada. Y el Estado permitió se comercialicen esos productos, esos vehículos en dólares. Yo voy a tomar el ejemplo, la última decisión económica que tomó el presidente, la creación del DICOM, que es la adquisición de divisas, donde dio un salto de hasta un 200%, de 700 en promedio a 2000. 7 por 3, 21, es 3 veces el valor. Estaba en 700, la subo 2 veces. Entonces, segundo, yo soy persona natural. Tengo una adquisición anual máxima de $2,000, cuatrimestralmente $500. Si un vehículo tiene un precio promedio de $25,000, ¿cuántos años necesitaría yo para adquirir los dólares para comprar el vehículo? Si me están dando anualmente 2,000. Ya eso es una contradicción totalmente que rompe cualquier desarrollo económico. Claro, interesante ese planteamiento. Vamos a profundizar en él una vez que hayamos hecho el corte y regresado aquí para seguir conversando con José Luis Izace, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Estado Nueva Esparta. Ya venimos. Bien, amigos, continuamos aquí en Mar de Fondo conversando con José Luis Izace. Y él estaba haciendo un planteamiento interesante porque ciertamente, y es algo que uno comúnmente no lo ve, ¿no? Porque uno no relaciona que el transporte pueda ser afectado por la compra o no, por el acceso o fácil o difícil a la divisa extranjera, entonces en este caso los dólares. ¿Cómo se visualiza eso para que la gente lo vea más claramente? Bueno, ¿cómo se va a traducir? Sencillamente, más chatarras a la calle. Ese va a ser el único resultado. Hace 5 años lo propiciamos ese debate o impulsamos a que se diera ese debate. Y debo de reconocer que ni de parte de quienes están en el gobierno, en el ejercicio del gobierno nacional, ni en los gobiernos regionales ni municipales, fueron capaces de tratar de conciliar una solución que permita que beneficiara a quien es el usuario que está en las calles. ¿Por qué te digo esto, amigo Tineo? Tú te vas al estado Nueva Esparta y haces una evaluación de las 11 alcaldías que están en el estado Nueva Esparta, y busca la inversión en materia de transporte público como servicio público. La vas a conseguir en infraestructura. ¿A qué te digo yo infraestructura? Pude diseñar una parada, pude hacer acondicionar el techito a la parada, el bacheo de la calle. El bacheo. Pero la condición del ser humano que presta el servicio para tener una formación adecuada a la solicitud que nos hace el usuario, que no tener un transportista que cuando le diga en su unidad, mire, ¿sabes qué? Váyase en carro, que esto es mío. Hijo, pero bájale esa música, ese vallenato y ponga una margariteña. Si quiere, búsquese un taxi. Cuando vemos ese tipo de respuesta, es porque para mi modo de ver, ese transportista no tiene un sentido de pertenencia por la actividad que está realizando. Pero de parte de las autoridades tampoco existe una ayuda, porque no voy a utilizar el término de la obligación, a permitir de que puedan irse dando cambios desde el punto de vista humano en ese transportista. Y a eso le vamos a sumar... O sea, no solo hace falta la inversión financiera, sino también la inversión social. Social, pero es una inversión. Y aun cuando el gobierno nacional, yo soy socialista, yo soy de la tendencia socialista, soy de la izquierda. Pero me pregunta, ¿José Luis se apoya al gobierno actualmente? Le digo, no apoyo la medida económica que está realizando el gobierno, pues me considero de la izquierda crítica. Entonces, debo de expresar en nombre de toda esa persona que represento lo que consideramos deba de corregirse. ¿Para quién? Para un fin único. ¿Cuál es el fin único? Que la sociedad, que para mí el socialismo, sea el beneficiario de esa actividad que estamos encontrando nosotros. ¿Y cómo va a ser el beneficiario? Cuando una persona vea un sistema de transporte que tiene... se respetan los horarios, se respetan las rutas, se respeta el trato de ese usuario, tiene un cambio tanto de capital humano como material. Entonces sí hicimos el trabajo. Pero si estamos viendo nada más pañito de agua caliente, me quemaron un carro, le entregamos un carro y esa persona sencillamente
después viene la odisea para tratar de mantener ese carro en la calle y la confrontación a diario de entre delincuencia, con todas las cosas negativas que ocurren en el día a día. ¿A quién le estamos dando toda la carga? Se la estamos dando a una sola persona, a que está montado ahí más de 14 horas en un volante. Se ha visto a lo largo de la gestión del gobierno algunos intentos por financiar unidades, ¿no? En algún momento se han entregado algunas unidades, pero eso parece que está detenido y no llega realmente a todo el sector, ¿no? Más o menos tocamos el tema al inicio y te planteé que ha existido el diseño de algunas políticas, pero no es una política coherente y única, porque el sistema de transporte público debe ser uno solo para toda Venezuela. Debe haber una uniformidad como existe en todos los países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, o como dicen muchos, en un estatus o con condiciones económicas menos favorables que nosotros Venezuela. Pero en el transporte han visionado de que si ordeno el transporte le empiezo a dar desarrollo a mi economía. Un país que no tenga desarrollo de economía no tiene avance. Aquí hay una contradicción. No podemos tener dinero, pero ¿y todo sobre qué fundamentamos el desarrollo de las necesidades? Sobre algo metálico llamado dinero. Lo busca el gobierno nacional, lo buscan los gobiernos regionales. Acabamos de ver en este medio de comunicación, El Sol, donde los alcaldes dicen que la recaudación ha bajado. Entonces, ¿ha bajado por qué? Porque no hay venta, por una serie de situaciones. La economía no está dinamizada. ¿Y qué dinamiza una economía? El transporte. Entonces pareciera que ya no lo entienden. Y el gobierno nacional, cuando hace este desarrollo de esta política, dice, bueno, voy a traer, como en efecto se importaron, si mal no recuerdo, 9.700 Yutong, unidades Yutong. Bienvenido sea. Pero vamos a revisar las Yutong, que apenas tienen en promedio 3-4 años. Vamos a revisarlas y vamos a revisar el parque automotor de lo que ellos llaman privado, nosotros. Vamos a conseguir con una gran sorpresa. Más del 50% de esas unidades Yutong ya están carnivalizadas entre ellos mismos. Y como nada le importa, porque el Estado puede decir, yo necesito X cantidad de recursos, un crédito adicional que me lo aprobó el Consejo Legislativo, o la Asamblea, aquí en la Asamblea no aprueba recursos, crédito adicional, o mediante la emergencia económica, y traigo 50, 100 mil autobuses más, y aquellos que se pierdan. No hay dolor. Entonces, eso que trajiste para tratar de beneficiar a una población, de darle un cambio, tú mismo lo autodestruyes, es porque tengo Por la cierto, intención. vale la pregunta, José Luis, ¿qué tan rentables son esas unidades que están en una empresa del Estado? Por ejemplo, en este caso, Margarita o Caracas o no sé qué. Mira, ¿son rentables de verdad? la rentabilidad, yo estoy seguro, como transportista que soy, que no tiene rentabilidad. Pero hay que hacer una aclaratoria. Prácticamente en todos los países, los sistemas de transporte, uno de los servicios que verdaderamente subsidia el Estado es el transporte. En Venezuela no ocurre el subsidio lo hacemos los transportistas, y ahorita te explico por qué. Cuando tú tienes este sistema y te dice que debe haber una tarifa real para tú justificar el costo que te significa tener esa unidad, y la tienes por debajo, y sencillamente tú te dedicas a inyectarle recursos externos, es porque eso no te está generando. Y si no te genera, ya es pérdida. Pero es una pérdida que muchos dicen, bueno, pero eso no lo estoy pagando yo. No, sí lo estamos pagando los venezolanos. Porque ¿de dónde sale ese dinero? Del aporte que hacen usted a través de sus impuestos municipales, los diferentes impuestos. Entonces es un pago de nosotros. Y además es dinero que se puede invertir en otro tipo de actividades. Y que vale ojo, pero es que se está invirtiendo para mí, tú me preguntas, Isace, ¿cuál es el principal sector que tú consideras? Debe ser el transporte. Y no puede ser transportista, sino que todo gira alrededor del transporte. El transporte lo mueve todo. Todo. Entonces, si el transporte es el que permite dinamizar el resto de los otros sectores, o permite a la ciudadanía el uso, goce y disfrute de otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, pues tú te movilizas a través del transporte en sus diferentes modalidades. Se sobreentiende, o lo debería entender yo así, que yo debo de crear un sistema que me permita precisamente a todos mis conciudadanos hacerlo. Entonces, se traen esas unidades, se abandonan como si nada importara,
se cercena el verdadero desarrollo del sector que yo llamo privado, porque si es privado, porque la inversión la hago yo. Claro. Y mantengo mi unidad por mi propio medio. Y el único beneficio que me da el Estado, ¿sabes cuál es el único beneficio? Ponerme a pelear con los usuarios porque me restringe con una tarifa. Y la gente me dice cada vez, todos los años, dame la gaceta para saber que aumentaron el pasaje. Pero el resto de la economía... Dos cositas, porque ya el tiempo se nos está poniendo cortísimo. Dos cositas, hablaste de subsidio, pongamos el apellido, subsidio estudiantil. Los estudiantes verán en algún momento la reactivación de ese subsidio, o los transportistas podrán cobrarlo alguna vez, como antes lo hacían. Mira, yo te voy a decir, te lo voy a resumir, esa es nuestra inversión social. Ese es el aporte que hacemos como transportistas al desarrollo de este país, trasladar a los estudiantes, por lo que nos paguen. Desde que se implementó a través del decreto 520 del año 96, si mal no recuerdo, 96, estando el presidente Cardera, que se sentaron la base para el subsidio estudiantil, estableció las condiciones de pago. El 70% en las rutas urbanas lo paga el Estado y el 30% el estudiante, ni siquiera el 50%, 30% el estudiante y el 70% el Estado. Pero resulta que el Estado, a suma pena, ha llegado en promedio al 30%. Al 30%. Que se han invertido los términos del decreto. Y el estudiantado, que también pasé por esto, tengo 2 carreras universitarias, también estuve allá, eché bastante piedra. Nosotros, históricamente, hemos aportado menos del 10% en lo que es el tema del subsidio. Entonces, 30% el gobierno y 10% el estudiante es un 40%, la sumatoria de los dos. El otro 60%, ¿quién lo carga? Papadito que está aquí. ¿Por qué? Me pagas si te tomo un ejemplo, la tarifa urbana está en 100 bolívares, quiere decir que el Estado debería pagarme 70 bolívares y el estudiante 30. Pero en el caso del estudiante, compra un boleto urbano en 0.06 céntimos de bolívar. 0.06. Y el Estado me paga 15 bolívares. 15 bolívares más 0.06, estamos hablando de 15 bolívares con 6 céntimos. Hay una diferencia de 15 a 100 bolívares. Vamos a redondear 85. Vamos a redondear 85. Entonces, ¿quién está subsidiando? El Estado, el estudiante o los transportistas. Los 85 bolívares lo estamos aportando nosotros. Ahorita nosotros todavía no nos han pagado. Desde enero, el famoso transición, que es un cambio que se estaba dando o se está dando en ese boleto, no lo han hecho. Entonces, aquí en resumida cuenta, Marco, lo que necesitamos es el espacio para debatir cómo solventar estos problemas y que de una vez por todas se establezca un alineamiento de cómo corregirlo en el tiempo. No estamos diciendo que me lo vas a saturar, lo vas a cumplir de hoy para mañana, pero sí dejar sentada la base ya definitiva de cómo encauzar esa situación. Claro. Finalmente, nuestro tiempo se ha cumplido, pero el tema álgido del momento, el problema de la seguridad en el transporte público. ¿Qué le ha dicho el gobierno en estos últimos días que ustedes han tenido algún contacto debido a los problemas de los asaltos a las unidades y todas esas cosas? Mira, en primer lugar le hemos dicho al gobierno que los primeros perjudicados son los usuarios y el más débil es el usuario. Entonces, si ellos no toman el problema de la seguridad como prioritario y le dan continuidad a los planes que establecen, pues van a tener el problema que estamos viviendo. Estamos viendo atracos de unidades a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Eso me dice que no es por el transportista, es para todos los usuarios. Sí, porque a esa hora el transportista no tiene mucho dinero en la mano, está comenzando la labor, ¿no? ¿Y qué le dimos? Miren, señores, lamentablemente son ustedes que tienen la responsabilidad. ¿Y cómo la van a ejercer? Deben de ser los profesionales en el área de seguridad que deben de diseñar los planes. Cometimos un error, no estoy diciendo que lo cometieron ellos. Yo pudiera decir, me salgo el paquete. Pero como ciudadano soy partícipe de todas las decisiones que tomen en materia pública. Esa implementación de 20 y pico de planes que ya van, yo siento que fortalecieron desde el punto de vista moral la actividad delictiva. Porque el delincuente fue entendiendo que en la medida que él ejercía mayor actividad delictiva, las autoridades tenían que rediseñar cómo atacarlo. Y ellos se fueron sintiendo con más poder, y hoy es lo que se evidencia en la calle. La delincuencia tiene un paso adelante. Adelante, se ha sentido así. Y aunque me digan lo contrario, yo creo que
deben de reevaluar y verdaderamente están obligados a ya buscar personas que independientemente de la forma como pudieran pensar desde el punto de vista político, porque nos interesa solventar el problema de la seguridad, a incorporar a esa persona y permitirle, ya yo probé 21 veces, voy a permitir ahora que se haga el planteamiento de otro sector que sea ajeno desde el punto de vista político, pero que traiga una propuesta real al tema de la seguridad. Y en ese planteamiento hemos estado nosotros. Bueno, nuestro tiempo se ha cumplido, desafortunadamente, muchas cosas de conversar, porque también tenemos que hablar de la cultura ciudadana en materia de transporte, pero eso será tema para otro programa. Muchas gracias, José Luis, por habernos acompañado. No, siempre, Laura, agradecido más bien y ojalá nos permitieran más espacio para verdaderamente terminar de darle una solución integral al transporte. Bueno, seguramente lo vamos a hacer en el transcurso de la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Los invitamos para que continúen con nosotros y los esperamos la semana próxima a esta misma hora por este mismo canal. Buenos días. Y el sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be